Tengan todos un muy feliz sábado, preciados hermanos. Les saludo nuevamente desde la ciudad de Arica, contenta de participar de esta hermosa escuela sabática y de esta lección muy importante que nos habla acerca de la aceptación. Pasamos al cuarto subtítulo de nuestra lección correspondiente al día miércoles, donde nos dice, rechazando a Jesús la palabra. Lamentablemente, vamos a fijarnos en unas pocas historias de personas que lejos de aceptar a Jesús, le dieron la espalda. Vamos con nuestra primera historia, registrada en el libro de Marcos, capítulo 10, versos del 17 en adelante. Dice: Y saliendo él para continuar su camino, vino uno corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Y él respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús, mirándole, le amó y le dijo: Una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, toma tu cruz y sígueme. Pero él, afligido por estas palabras, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Vemos esta corta historia con un final lamentable, donde un joven estima sus tesoros terrenales superiores a cualquier otra cosa en el mundo. Cuando Jesús lo miró, nos dice el verso 21, le amó. Lo vio escudriñando su corazón, leyendo su corazón, su vida, su carácter, y esperando de él una respuesta de contrición, de humildad. El Señor había dejado todo por venir a salvar a la raza humana, y ahora le hacía la invitación al joven de imitar su ejemplo. Deja todo y sígueme. El joven, considerando todo lo que poseía, que era mucho, nos dice la inspiración, se entristeció y decidió por aquello que era supremo en su vida, un ídolo, las riquezas y el egoísmo. Vamos a continuar con nuestra segunda pregunta correspondiente al día miércoles, que nos dice, menciona una razón común por la cual la gente rechaza la palabra de Dios. Vamos a fijarnos en el libro de Juan 8:47, donde nos dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Una de las razones comunes entonces son que el Señor pone a través de su espíritu un llamado en el corazón y la persona no la oye porque ha decidido, no es ninguna decisión arbitraria de Dios que opere el rechazo de las personas o la dureza del corazón, sino que por voluntad propia nosotros elegimos si hacemos o no caso al llamado que nos hace el Señor. Vamos a fijarnos en el siguiente verso, en San Juan 6:60, donde nos dice, entonces muchos de sus discípulos al oírlo dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? En relación a los 70, sus otros discípulos, que habían visto milagros, estaban gozosos en alguna oportunidad de que hasta los demonios se les sujetaban. Habían probado del poder de Dios. Pero cuando escucharon a Jesús hablando, ellos dijeron que no entendían y que era muy duro seguir al Señor, muy duro el camino del Señor.
nos podemos fijar entonces en la actitud de Jesús hacia todas estas personas. Siempre fue una actitud de amor, esperando de ellos una respuesta también de amor. Vemos que el joven rico no respondió de esta forma y tampoco los 70. Ellos rechazaron al Señor. A veces nos dice la nota de la inspiración que puede ser porque consideramos el oprobio que acarrea aceptar a Jesús. Vamos a recibir muchas veces burlas, vamos a ser avergonzados por las personas y esto no vamos a estar dispuestos a sufrirlo, no vamos a poder soportarlo. Otra de las cosas que nos señala es que cuando la palabra de Dios nos muestra un pecado que estamos acariciando o nos exige algún sacrificio, de algo que tenemos que dejar o de algo de lo que nos tenemos que negar por la causa de Cristo, nos ofendemos y nos ponemos a contar el esfuerzo que eso entraña. Así que vemos los inconvenientes, vemos las pruebas y olvidamos las realidades eternas. A semejanza de los discípulos que estuvieron dispuestos a dejar a Jesús, estamos listos para decir, dura es esta palabra, ¿quién la podrá soportar? Vamos a pasar a la última pregunta de este día miércoles, que nos dice, ¿qué puede dificultar la aceptación de la palabra? En el capítulo 6 del libro de Mateo, verso 24, nos dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o apreciará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Este es un verso muy conocido y que nos muestra nuestra realidad, nuestra dificultad de poder convivir con dos señores. Y en este punto quisiera tocar el término religar. Religar significa desligarse de algo, pero no para quedar en el aire, sino para volverse a unir a algo. De la palabra religar es que viene el término religión, ¿no? Necesariamente nosotros, al aceptar al Señor, tenemos que desligarnos del pecado para poder ligarnos a Él. No existe una realidad en la que podamos decir ni con Dios ni con el diablo. Si no estamos con Dios, estamos con el demonio. Entonces, la nota es muy bella, muy importante. Ella nos dice, una unión con Cristo nos costará algo. Debe haber una penosa obra de separación, tanto como una obra de adhesión. Deben ser vencidos el orgullo, el egoísmo, la vanidad, la mundanalidad, es decir, el pecado en todas sus formas, si queremos obtener esta comunión con Cristo. La razón por la cual muchos hallan que la vida cristiana es tan lamentablemente difícil, la razón por qué son tan volubles e inconstantes, es porque tratan de allegarse a Cristo sin separarse de todos esos ídolos acariciados. Lamentablemente, hermanos, si nosotros no pasamos esta experiencia de abandonar a nuestros ídolos de la vida pasada, vamos a reincidir, vamos a retroceder, vamos a flaquear y caer muchas veces. El Señor nos ayude para poder hacer una renuncia. Nos dice también la inspiración que muchos desisten de tomar una decisión porque ven, como el joven rico, una inmensidad de riqueza en lo que están por abandonar. Ven algo todavía atractivo en el pecado. Así que el Señor nos ayude, que pueda darnos odio hacia el pecado, que pueda ayudarnos a contemplarlo en su verdadera naturaleza y todo lo que entraña vivir ligados a Él y siendo esclavos del pecado y de Satanás. Que el Señor nos muestre las bellezas de su amor y cómo Él desea hacernos libres
y desea también liberarnos de las muchas dificultades en las que por decisión propia nos enredamos muchas veces. Que el Señor nos ayude, es mi oración, en el nombre de nuestro Señor. Amén.